Gracias, señor presidente. Bueno, se empieza a desocupar el recinto como sucede generalmente en estos días, que ya empieza, este es el periodo de subienda, presidente, de los lechoneros de la ciudad, que pues mueven la economía también, ¿no? Y empieza la repartición, ¿cierto?, de entretenimiento y alimentación, proteína animal. Me dicen que ya está por 3.000 pesos el plato, presidente, pero entonces, no, pero háganme el favor, es que para estos eventos se busca la economía de escala. Entonces, pues sí, presidente, lamento que empiece a desocuparse el debate, pero tenemos que hacerlo. Muchas gracias, señor presidente, por agendar esta proposición 168 del 2023, que se titula Publicidad, Pauta y Propaganda de la Alcaldía. Yo he decidido, señor presidente, cambiarle el nombre a este debate. No voy a utilizar para mi intervención el nombre de la proposición, sino he decidido llamarlo Decir la Verdad. Y les agradezco en cabina si nos ponen el primer video. No sé decir mentiras. No creo en esa política que engaña a la gente para que se sienta contenta hoy y frustrada mañana. No sé decir mentiras. No creo en esa política que engaña a la gente para que se sienta contenta hoy y frustrada mañana. No sé decir mentiras. Era candidata. No sé decir mentiras, decía la alcaldesa. Y pues bueno, yo creo que aquí una de las principales debilidades de esta administración ha sido justamente su poco compromiso con la verdad. Estamos acostumbrados a hablar de la democracia y hablamos de la democracia por aquí, la democracia por allá, pero posponemos sistemáticamente cuestionarnos con seriedad en qué consiste la democracia, cuál es su valor y por qué sigue siendo necesaria para la sociedad. Nosotros asistimos hoy, señores miembros de la administración y apreciados colegas, a una crisis global de la democracia liberal. Y lo vemos en todas partes. Lo vemos en Italia, donde ganó una propuesta abiertamente simpatizante de los fascismos del pasado. En España, donde Vox crece y crece y crece. En Estados Unidos, donde Donald Trump, pues no solamente se hizo elegir presidente, sino casi que tuvieron que robarle las elecciones. Y otra vez sigue ahí. Ni hablar de lo que pasa en Brasil y también en Colombia, pues tenemos cada vez más personajes que ponen en duda las cualidades y la supuesta hegemonía de la democracia liberal. Y nosotros aquí, pues somos concejales, queridos colegas, por obra y gracia de la democracia, y sería en este lugar donde debería expresarse con mayor contundencia ese ejercicio deliberativo que debería ser parte esencial de nuestra idea de democracia. Pero, pues yo a veces siento, concejal Emel, que ni siquiera nosotros aquí tenemos claro qué es la democracia. Y bueno, pues en este debate no solamente vamos a hablar de la forma en que Claudia López y su administración se mecatea los recursos, sino vamos a hacer un debate sobre cómo decir la verdad sobre la inversión del presupuesto es algo fundamental para poder consolidar una sociedad verdaderamente democrática. Es fundamental que nosotros entendamos aquí, y que ojalá esta administración entienda también, que sin decir la verdad simplemente no se puede hablar de democracia. La democracia es un problema ya muy viejo, para algunos caduco, y desde los griegos pues ha sido sujeto de mucha discusión y deliberación. En la polis solamente podía entenderse como una construcción colectiva, como un esfuerzo mancomunado de unas ideas que confluían en el ágora y en donde todos abiertamente expresaban sus intenciones. Y la base fundamental de esa democracia era que la ciudadanía tuviera una participación activa en todo aquello que tocara la vida de cada individuo. Pero nuestras democracias modernas, aunque han intentado enfatizar ese hecho últimamente, y creo yo como una degeneración propia de las sociedades masificadas, han reducido la democracia a una participación más o menos programada en unas elecciones, ¿cierto? En unos mecanismos electorales. Eso
nos ha hecho entender de una manera muy problemática que la democracia es una mera participación electoral, que democracia es simplemente ir cada tanto a depositar un voto en una urna. Y la democracia no solo es eso, la democracia es la suma de unas instituciones democráticas y de unas experiencias democráticas de los ciudadanos. La democracia es una experiencia pública permanente. Esa forma de organizar la sociedad a través de una democracia debe estar todo el tiempo en discusión. Aquí no podemos tener simplemente a unos representantes del poder que no tienen ningún contacto con los ciudadanos. Esa distancia entre los ciudadanos y quienes ejercen el poder debe ser temporal. Y yo estoy convencido de que ese poder no solamente es temporal, sino que no es un derecho natural. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, y me gustaría poner un ejemplo aquí de lo pasajero, de lo transitorio que es el poder de quienes ocupamos hoy una silla. Nosotros hemos visto en el Consejo de Bogotá, señor presidente, unas crisis cíclicas, ¿cierto? Cada 13, 14 años, la mitad de esta corporación se va a la cárcel. Y son los mismos policías que hoy cuidan a algunos los que quizás tendrían que ser los encargados de arrestarlos. Así de pasajero es el poder en lo público. Y aquí, pues, tenemos que la democracia solamente sirve como una forma de organización política si es capaz de fortalecer lo público, si es capaz de crear una esfera pública. Y pues bueno, ya se habrán dado cuenta que hoy estoy muy habermasiano. Para Habermas, y lo utilizo como ejemplo simplemente por poner a un pensador de sociedades parlamentarias occidentales, el punto fundamental de las democracias modernas es que en ellas lo público se ha construido a través de un permanente intercambio franco y honesto entre los miembros de la comunidad política. La acción comunicativa, concejal Mentor, usted que seguramente ha leído a profundidad a Habermas, las encíclicas de Habermas, ¿no? Esa acción comunicativa significa fundamentalmente la posibilidad de construir a partir de una interacción conectiva una verdad común. Y en esa verdad común, la transparencia es un elemento fundamental. Ustedes, señores de la administración, no solamente están ahí en un puesto chévere, ¿cierto? Que me imagino que están todos muy orgullosos de estar ahí, secretaria Jaramillo. Creo que usted es de las más orgullosas de ocupar ese cargo. Ustedes no solamente están ahí por un palancazo, o porque eran cuota de no sé quién, o porque tienen una experiencia en lo técnico. Ustedes están ahí para tomar decisiones sobre todos los ciudadanos. Y eso les confiere un poder gigantesco. Un poder al que además no accedieron por voto popular como sucede con los concejales. Pero si algo debería ser un compromiso fundamental en el ejercicio de su trabajo, señores de la administración, es la transparencia. Porque esas decisiones que ustedes toman terminan por afectar a todos los ciudadanos. Y esa claridad debería ser una condición fundamental en la construcción de esa esfera pública abierta. Entonces, pues bueno, eso pasa por algo que debe ser claro y es la capacidad de verificar que las actuaciones de la administración sean transparentes, y eso se puede hacer a través de diferentes formas. El control político, parlamentario y extraparlamentario. En el caso del Consejo de Bogotá, que si bien no hace parte de la rama legislativa, actúa de cierta manera como una suerte de parlamento de la ciudad. El control político es fundamental, pero ¿cómo vamos a hacer control político, colegas, si no tenemos acceso a lo mínimo para poder hacerlo, que es la información? Si no tenemos una información abierta, transparente, accesible, pues difícilmente vamos a poder hacer control político. Y eso es algo que quizás para algunos aquí no es problema, concejal María Victoria. Usted, que ha pasado ya varios periodos en este consejo, ha visto que el control político lo terminan haciendo 3 o 4. La mayoría de concejales aquí siempre terminan aplaudiendo, bien sea sentados o aplaudiendo de pie, porque hay unos que aplauden como si esto fuera pues un área nunca antes vista, ¿no? Aplauden de pie. Pero si nosotros no hacemos control político, entonces ¿quién lo va a hacer? Sigamos con la segunda parte, transparencia. Fake news, dice la administración.
¿cierto? La administración acusa a otros de andar por ahí soltando paparruchas o fake news, como les dicen ahora con esos términos ingleses que andan tan de moda desde el advenimiento del Internet. En marzo de este año, la alcaldía salió a desmentir las denuncias sobre el exceso de pauta anunciando que los gastos de la Secretaría General y de la Consejería de las Comunicaciones eran apenas 20.000 millones de pesos. Y resulta que esto es fake news por un lado y fake news por las otras, porque tampoco eran 20.000 millones de pesos. La FLIP reveló que el gasto total de pauta era de 80.000 millones de pesos a septiembre del 2022. Esto no contaba con alguna pauta digital, pero yo aquí sí debo ser enfático en una cosa. Estos números pues no son demasiado escandalosos, colegas. Que la administración se gaste 81.500 millones de pesos en pauta, pues sí, eso es más de lo que cuesta el funcionamiento de la Secretaría de la Mujer, y con eso se pueden hacer 2 megacolegios, y eso paga 10 veces el catering del Palacio Líbano. Pero en términos generales, dadas las condiciones del tamaño de la ciudad y demás, no es demasiado dinero. Ahora, no es difícil intuir que puede ser mucho más, justamente por la poca transparencia que hay en esta administración y por las artimañas que han utilizado no solamente esta administración, sino otras, para esconder los gastos en pauta. Yo decía el otro día, concejal Rivera, que una de sus primeras denuncias, y ese es un tema que también ha tratado el concejal Torrado, sobre el cambio en las condiciones de los EUCOLES en Bogotá. Eso, señor secretario de Gobierno, eso es una gabela directa a algunos grupos de interés. Directa. Usted puede hacer caras, pero es directa. Una de las primeras decisiones que tomó esta administración fue empeorar para lo público y mejorar para los privados unos contratos de concesión del espacio público. ¿Y de quién es EUCOL? Bueno, ahí vamos viendo que hay muchas formas de direccionar dinero público a los medios de comunicación, no solamente la pauta directa que se contrata. Y entonces esta investigación de la FLIP nos da que se gastan alrededor de 74 millones de pesos diarios en pauta oficial, sobre todo las entidades que más contratan son la Consejería de Comunicaciones, 23.225 millones, la Secretaría Distrital de Movilidad. ¿Dónde está la Secretaría de Movilidad? ¿Y la Secretaría de Movilidad? Y yo pensé empezar, señor presidente, sin ser tan escuelero y llamar a los secretarios, pero si no vienen, pues es complicado. Creo que ya había regresado de uno de sus viajes por el mundo. Pues bueno, este es un ejemplo más de lo poco que le importa a esta administración el control político que les hacemos. Seguramente estará por ahí dando vueltas en el recinto, porque ya firmó la planilla, ¿cierto, secretario? Ya firmó la planilla. Sí, señor, ya se encuentra registrada. Ya se encuentra registrada. Se encuentra presente espiritualmente la secretaria de Movilidad. Secretaria, bienvenida. Muy bien, gracias. No tan bien como usted, que tiene 23.225 millones de pesos para contratar pauta, pero, 14.290, la Secretaría Distrital de Salud, otros 6.074 millones de pesos, el IDRD, que es gigantesco. Yo creo que muchos bogotanos no son conscientes de cuál es el tamaño del IDRD. Los concejales y colegas, ustedes todos son conscientes del tamaño del IDRD. Ahí vimos cómo cuando comenzó este periodo citaban a Blanca Durán todos los días. Eso no había día que no estuviera Blanca Durán aquí citada. Y los colegas, particularmente del lado de la derecha, hacían unos debates, ¿cierto? Y decían, ¿qué está pasando con el IDRD? Y eso duró como 1 mes y medio y luego pues no volvieron a citar a la directora. Pero también está la Secretaría de Gobierno. Doctor Jiménez, usted anda aquí con 3.687 millones de pesos. Y entonces yo aquí no me voy a escandalizar por la cuantía, porque tampoco es que sea negativo o malo per se que el gobierno invierta en comunicación. Yo creo que la pregunta que es realmente importante aquí, y esa es la pregunta que espero que ustedes, señores funcionarios, me respondan,
si es que algún día hacemos las respuestas de este debate, es si ha contribuido o no a nutrir una noción de democracia, democrática de lo público, esa inversión. Porque listo, ustedes se gastan 80.000 o 90.000 o 200.000 millones de pesos, pero ¿para qué se la gastan? O sea, ¿eso ha servido para algo? Y yo creo que es una pregunta legítima hacerla. Si esas inversiones y esas contrataciones, por ejemplo, las que se hacen a través de la ETB, que son bien complicadas, se están traduciendo en unos ejercicios verdaderamente democráticos, o si esto es pura propaganda, o si esto es pura campaña presidencial de la alcaldesa, que aquí para nadie es un secreto que Claudia López es precandidata presidencial, con un acceso a unos recursos de este tamaño. Entonces, bueno, pues hacer control político sobre esto es muy difícil. Como ya les decía, lo primero tiene que ver con la opacidad de las cifras. Aquí nosotros damos unas cifras, pero es muy difícil no creer que hay un subregistro en esta inversión de pauta. Y eso tiene que ver con la manera en que se instrumentaliza la participación de las empresas públicas, entre comillas públicas del Estado, como es el caso de la ETB. Porque con la ETB pasa algo, y no ha sido solamente de esta administración, y es que insisten en escudarse en el derecho privado para no contestar. Y la mayoría de la contratación de pauta se hace a través de eso. Es exactamente lo mismo, colegas, que pasaba con Ágata. Esto ya lo vimos claramente en Ágata, concejal Baena, usted que hizo un debate sobre eso muy interesante. La falta de transparencia en Ágata es que ni siquiera nos pueden decir cuánto cuestan los arriendos. O la falta de transparencia en el caso de los grandes proyectos, señor gerente del metro que está sentado allá atrás en las barras y señora secretaria de movilidad, cuando esta administración, al igual que su predecesora y mentora, utiliza la Financiera de Desarrollo Nacional simple y llanamente para pasarse la ley 80 por la faja, para hacer lo que les da la gana y pues por supuesto escudarse en el derecho privado para no contestar. La ETB argumenta, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos cosas por derecho de petición, que no nos puede contestar, porque es información de carácter privado, confidencial, estratégico del servicio comercial y del core del negocio de ETB. Dicen así, del core, no dicen del núcleo, del corazón, no, dicen del core. Del core del negocio de la ETB. ¿Ustedes de verdad creen que es serio contestarle a un concejal de Bogotá que no pueden hablar y que no pueden responder sobre la pauta que se contrata con derechos públicos a través de la ETB porque es del core del negocio de la ETB? Pues no, esto es muy evidente. Esto no se trata de quitarle competencias a la ETB, ni que digamos que la ETB no puede hacer eso o que esté haciendo un mal trabajo. Pero lo que pasa es que sacar como excusa el hecho de que tenga una parte de capital privado para no responder es algo impropio y es claramente una maniobra. Y aquí, pues, hay un montón de directrices y principios internacionales que obligan a las empresas públicas y privadas a responder. Entre otras, nombro algunos, los 10 principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma ISO 26000, la declaración tripartita de los principios sobre las empresas multinacionales, la política social de la OIT, el Global Reporting Initiative de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que cuando Claudia López se va a Nueva York allá con Bloomberg y con Mamila, ¿cómo es que se llama la señora de ONU Habitat, que se toma fotos cada vez que Claudia López va a Nueva York? Yo creo que ella, la señora alcaldesa, no le cuenta a su amiga Mamila, no, la secretaria de ONU Habitat, que aquí al Consejo se lo pasa por la faja, ocultándole la realidad de las cifras, con la excusa peregrina de que son empresas mixtas. Eso seguramente no lo dicen. Y todo ese onejerismo y ese internacionalismo de esta administración, pues es solamente para el discurso. La responsabilidad de estar al frente de la oficina de comunicaciones de la alcaldía no es una responsabilidad menor. E insisto, no es por los 40.000 millones de pesos, es también por el contenido de esa pauta que creo que es el que debemos analizar con mucho cuidado. Porque de la administración
no solamente lo debemos esperar, sino debemos exigir que sea, pues que tenga la administración distrital una actitud democrática, transparente y comprometida con la verdad, algo que le cuesta muchísimo, pero muchísimo a la señora alcaldesa. Yo el otro día vi que cumplió años, señora secretaria, la alcaldesa, y uno se sorprende. Es quizás lo único que cumple, porque aquí sí algo ha hecho esta administración es incumplirles a los ciudadanos que de buena fe votaron por ellos. Y bueno, un ejemplo más, el corredor verde. Cuando uno pregunta qué clase de informaciones es la que se transmite alrededor de estos proyectos de inversión, ¿es información o es propaganda? ¿Cómo garantizamos que el ejercicio de la democracia realmente esté construyendo aquí una opinión pública autónoma y crítica? Pues eso no está pasando. Vea, aquí tengo un ejemplo de la Oficina Consejera de Comunicaciones que tiene dentro de sus campañas la tarea de defender ese exabrupto al cual yo me he opuesto, y aprovecho aquí para hacer la cuña. Estamos recogiendo firmas para un cabildo abierto, a ver si la señora alcaldesa viene aquí a decir la verdad, porque en el cabildo abierto tiene que decir la verdad. Eso es muy fácil, ir usted a pregunta a Yamit, imagínense además Yamit, que es un hombre tan mayor, ¿cierto? Pues le echa el cuento, y ella dice lo que quiera, y puede inventarse cualquier historieta en los medios de comunicación. Si viene aquí en un cabildo abierto, está obligada a decir la verdad, porque además sus respuestas serían vinculantes. ¿Y en qué consiste esta campaña? Me permito leer el objeto de la campaña. El Corredor Verde de la Séptima es uno de los proyectos más importantes de movilidad y urbanismo que se construirán en Bogotá. Explicar cómo quedará el Corredor Verde de la Séptima al norte de la ciudad, puntualmente en el sector del Codito. Entonces, ¿para qué se utiliza la pauta que contrata la administración distrital? Para apalancar luchas políticas que la administración está dando. Ustedes saben que la narrativa, señora secretaria de Movilidad, usted que conoce también el proyecto, la narrativa demagógica de Claudia López, es decir, que el Transmilenio por la Séptima se construye para los vecinos del Codito. Además, dando por sentado que los vecinos del Codito nunca se van a poder comprar un carro ni una moto, lo cual no es cierto. Y ocultando el verdadero fondo del proyecto de Transmilenio por la Séptima, que no es otro que asegurar la posibilidad de que se venda ese gigantesco proyecto inmobiliario, secretaria de Hábitat, de 135.000 viviendas en el norte de la ciudad, que se llama Lagos de Torca, donde nadie va a comprar un apartamento, así fuera regalado, si no tiene al menos un transporte masivo. Y como el único transporte masivo en Bogotá son las busetas pegadas, pues hay que hacer un Transmilenio, punto. Y hay que hacer otro Transmilenio por la Boyacá además, del que pues no voy a hablar en este debate, pero ya sabemos que viene en camino. Entonces, esa campaña de comunicación se adelanta después de un proceso de participación donde se pasó por encima de la ciudadanía, donde se atropelló a los ciudadanos, donde se tomó una decisión inconsulta. Entonces, para llamar a los ciudadanos a participar, no hay plata. Pero para después tratar de manipular su percepción sobre un proyecto, ahí sí empiezan a correr los ríos de dinero. Y repito mi pregunta, ¿ha contribuido toda esta campaña de publicidad a nutrir la noción democrática y de lo público? Pues no. Y aquí vemos las cifras de cómo va la percepción de los ciudadanos. 66.4% de los bogotanos están muy insatisfechos con la democracia. Con la democracia. Ni siquiera están insatisfechos con Claudia López, que deberían ser 95% insatisfechos con Claudia López. No, están insatisfechos con la democracia. Y por eso es que aquí yo tengo muchas discusiones, apreciados colegas, con ustedes a veces, porque sus acciones, y hablo por ejemplo del caso de las bancadas de oposición que se declaran en oposición, pero después terminan siendo más oficialistas que el Partido Verde. Ese tipo de actitudes a ustedes les puede dar un rédito personal y les puede ayudar a conseguirles unos puestos ahí a unos amigos o hacer unas cosas para hacerse elegir, pero pisotean la democracia. Y este 66,4% no le hace daño ni a Cambio Radical, ni al Polo, ni al Verde, ni a la Colombia Humana, ni a la UP. Le hace daño a todos, porque la crisis es con la democracia misma.
Solamente el 14,5% de los bogotanos dice tener mucha confianza en la alcaldía mayor. Y entonces, ¿qué va a pasar con el próximo alcalde? Que pues obviamente espero, colegas, ser yo. ¿Qué va a pasar cuando la próxima administración llegue y reciba solamente el 14,5% de bogotanos confiando en la institución? ¿Qué ha hecho esta administración para reconstruir esa confianza? Me contesto esa pregunta. Absolutamente nada. Claudia López ha pisoteado la institucionalidad. Ha utilizado el poder y el recurso público para hacer campaña política. Eso ha hecho. El 75% de los bogotanos considera hoy que las cosas están empeorando. Y toda esta inversión de pauta, ¿saben qué? Ni siquiera ha servido para mejorar la popularidad de Claudia López, que pues tiene una imagen negativa ya cercana al 65%. Bueno, ya vamos terminando, señora presidenta, pero vamos a empezar esta última parte. Ya todos saben aquí que mis debates son siempre triádicos, con el siguiente video. Sobre las emisoras comunitarias, apoyarlas. ¿Cuántas veces he venido yo aquí? Eso es una manera de apoyarlas. Ayer estuve en la Norte, por ejemplo, allá en San Cristóbal. Estuvimos en San Cristóbal, en Usaquén. Ya estuve. Estuve en Subalaire, también allá en la Casa de la Cultura de Suba. Son iniciativas que hay que apoyar, por eso la importancia de que vuelvan acciones para la convivencia. Mire, cuando yo estuve en Acción Comunidad. Entonces, comprometida con los medios comunitarios para seguir adelante. No solo con los medios comunitarios, con los combos de comunicación popular, con las iniciativas populares sociales de diferente orden, con los combos de música, de rock, de radio, ¿Cómo ¿no? me gusta eso de deporte. Es que es muy fácil. De verdad, a mí me aterra, es que es fácil, cuesta centavos. Si no lo hacen es porque desprecian a la gente. No es un problema técnico, créanme. Y no es un problema de plata. Es un problema de desprecio y desconfianza. Bueno, la Claudia López del pasado lo tenía absolutamente claro, ¿no? Absolutamente claro. Cuesta centavos, decía. Si no lo hacen es porque desprecian a la gente. Y yo les pregunto, señores de la administración, y aquí tenemos la fortuna de contar con varios medios comunitarios hoy. ¿Qué ha hecho esta administración por los medios comunitarios? Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque a la señora alcaldesa le importa un rábano que la vean en Suba o que la vean en San Cristóbal o que la vean en Usme. Ahí ya la popularidad está perdida. Ella quiere que la vean es en Punta Gallinas, en Leticia, en Gorgona, ¿cierto? En el Meta, en el Cesar, que tenemos a Sanguino ya preparando, calentando motores para ser gobernador del Cesar. ¿Le importan los medios comunitarios a la alcaldesa? No, no le importan. El objetivo general de las comunicaciones de esta alcaldía está enmarcado en el proyecto de inversión 7867, que se llama Generación de los lineamientos de comunicación del distrito para construir ciudad y ciudadanía. De lo que estamos hablando. ¿Y esa inversión ha servido para construir ciudad y ciudadanía? Pues mi posición es que no. Seguramente ya ustedes en su intervención, señores de la administración, nos van a demostrar pues que yo estoy equivocado y que eso sí ha servido para algo. Y yo quiero pedirle a los funcionarios citados al presente debate, que son casi todos, y a la consejera de comunicaciones que nos explique aquí mismo, hoy, cómo es que ese gasto de al menos 81.000 millones de pesos nos permite construir ciudadanía, y desde cada uno de los sectores espero una respuesta clara, señora secretaria de Cultura, señora secretaria de Movilidad, señor secretario de Desarrollo Económico, porque todos ustedes tienen ahí una chequera en la que gastan y gastan y gastan y gastan, y al menos deben tener claridades sobre para qué ha servido esa inversión. Hay un contrato interadministrativo, y pongo un ejemplo más, entre la ETB y la Secretaría General, un contrato de 5.000 millones de pesos que tenía un plazo original de 5 meses. A pesar de que ese contrato finaliza hoy, ¿cierto? 15 de mayo, de acuerdo con la última prórroga, no se ha ejecutado del todo.
va en un 86,5%, pero a pesar de eso, se le adiciona un 24% más para cubrir algo que se llama la Ruta Nacional de Navidad y no sé qué. Pero fíjense ustedes que esto no para. Hace 3 días, señora secretaria, señores de la Secretaría General, hace 3 días se abrió un nuevo proceso de contratación directa por 8.000 millones de pesos para hacer 4 campañas. Son más de 4.000 millones de pesos destinados a 4 campañas que espero nos aclaren en qué consisten. Esas 4 campañas no están claras en el SECOP. Pero entonces pues siguen y siguen y siguen. 7.490 millones de pesos son los que están destinados exclusivamente a esas campañas. Y sigue apareciendo ahí también una cifra que es una remuneración de 25 millones de pesos al mes para gestiones administrativas de 150 medios comunitarios y alternativos. Señores de los medios comunitarios que nos acompañan hoy en las barras, 25 millones de pesos para gestiones administrativas de 150 medios. ¿Ustedes de verdad creen que eso tiene alguna presentación? ¿Qué se puede hacer con 25 millones de pesos para 150 medios? Le pagan más a Marilyn López, concejal Baena. Y mis queridos colegas aquí, es que no veo a las juventudes santistas hoy. La señora Marilyn López, que viene del gobierno Santos, se gana 35 millones de pesos mensuales. Y solo destinan 25 millones de pesos a ese rubro del apoyo para gestiones administrativas de los medios de comunicación. Y señor secretario de Gobierno, aquí también hay un gasto de 340 millones de pesos en pauta para unas alcaldías locales. ¿Dónde está el secretario de Gobierno? Ya lo vi. Yo tengo una duda, señor secretario de Gobierno, y espero que nos la responda. Usted se gasta esos 340 millones de pesos en las siguientes localidades: Suba, Puente Aranda, Mártires, Usme, Santa Fe y Barrios Unidos. Santa Fe, claro, ¿de quién son esas alcaldías? ¿De quién son esas alcaldías? ¿Por qué solamente esas y no otras? O sea, ¿por qué Suba y no el Sumapaz? ¿Por qué Puente Aranda y no Rafael Uribe, concejal Acevedo, que no lo veo por acá? O sea, ¿por qué unas y no las otras? Y pues por supuesto, nuevamente le pregunto, señor secretario, ¿cómo se construye ciudadanía y por qué razón solo vale la pena usarlas en esas específicas? Usted tiene unos gastos importantes allá en pauta, en TikTok, ¿no? Tiene un asesor de TikTok exclusivamente destinado para eso, además ganándose más de lo que debería dar pues el salario de un bachiller. Y señor secretario de Hacienda, una pregunta para usted. Usted sabe que nosotros tenemos un lío muy grande con Bogdata. Usted ha gastado 2.580 millones de pesos en estos años, especialmente en campañas relacionadas con el recaudo de impuestos. ¿Se ha gastado algún porcentaje de esos recursos de pauta en informar a los ciudadanos sobre los cambios del calendario tributario y demás problemas que ha generado la pesadilla de Bogdata? Porque pues usted sabe, secretario, que en Bogotá tenemos una excelente cultura de pago y sería una lástima que eso empiece a debilitarse por culpa de la mediocridad de los señores de la UT, Cor Tributario y demás participantes de Bogdata. ¿Cómo ha sido, señor secretario, su estrategia de comunicaciones para construir ciudadanía alrededor de los problemas con el pago por impuestos? Y bueno, pues yo solamente termino por decirles que la democracia depende en buena medida, y el futuro de la democracia depende en buena medida del ejemplo que las instituciones sean capaces de dar. Esta administración ya está barriendo para entregar, afortunadamente, quedan poco más de 6 meses de la señora Claudia López haciendo campaña presidencial desde el Líbano, pero va a venir otra. Y entonces vamos a estar, yo a veces pienso que reelegirme aquí en el Consejo es como perder el año, ¿no? Entonces nos vamos a ver otra vez con las mismas caras y van a decir lo mismo, y uno ve aquí que hay debates que se repiten idénticos año tras año. Año tras año. Y bueno, si dentro de
8 o 9 meses estamos aquí nuevamente haciendo el debate del río Bogotá o el debate que sea. ¿Cómo vamos a poder reconstruir esa confianza, sea quien gane, sea el alcalde de la derecha en patines, o sea un alcalde con barreras, no sé, o sea, el alcalde que sea? ¿Cómo vamos a aportar a la construcción de una democracia más sólida y más saludable? Claramente, no se logra dilapidando recursos tan grandes como estos en simple propaganda y en pues potenciar el favor de los grandes medios hegemónicos para apalancar la candidatura presidencial de la señora alcaldesa. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente. Bueno, yo termino acá, sigue la bancada, no sé quiénes de mi bancada van a participar.